Vamos a trabajar sobre una Kawasaki Mule 3010. Como nos podemos dar cuenta, el vehículo no enciende. El cliente comenta que había durado varios meses parado y sin uso. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a revisar que tenga chispa el vehículo. Este es un motor bicilíndrico. Nosotros aquí en el video nada más vamos a revisar la chispa de la bujía que está más accesible. No está de más que revisen las dos, pero por cuestiones prácticas nada más vamos a revisar la primera. Aquí, como ven, nada más lo ponemos en el capuchón, la aterrizan y le dan unos marchazos al vehículo. Y tiene que verse la chispa. No se alcanza a apreciar en el video, pero ayer sí tenía chispa, vaya. Volvemos a poner la bujía. La aprietan a 18, 20 newtons más o menos. Y descartamos que hay un problema en cuestión eléctrico, de que no le esté llegando corriente de las bobinas a las bujías. Entonces nos vamos a ir a la cuestión de combustible, que le esté llegando gasolina al carburador, para ver si no está tapado el carburador o de plano la bomba esté pegada o esté tapada. Entonces vamos a hacer una prueba, quitamos la manguera de entrada de gasolina y le vamos a dar unos marchazos al vehículo. Aquí cuando le das el arranque te tiene que aventar por medio de la bomba de gasolina, cosa que no lo hace, como vemos. Entonces aquí tenemos problema de la bomba de combustible, o ya sea que esté tapado el filtro de gasolina. Revisamos el filtro fuera de cámara, entonces está descartado. Entonces optamos por revisar directamente la bomba, la vamos a quitar. Vamos a quitar la manguera de entrada y la manguera que alimenta la bomba al carburador. Esta está conectada con dos cablecitos, hay que desconectarlos, no hay manera de equivocarse a la hora de que la vuelvan a conectar, porque uno es hembra y otro es macho. Entonces le vamos a hacer una prueba a la bomba, le vamos a hacer una prueba directa a la batería. Aquí bueno, pueden utilizar la batería del mismo vehículo, nada más procuren utilizar cables más largos para que el positivo no les vaya a tocar tierra o chasis y vayan a hacer un chispazo ahí o pueden quemar algo. Entonces, si utilizan la batería aquí de la unidad, nada más procuren utilizar los cables un poquito más largos. El de tierra no importa que esté tocando chasis, pero el positivo sí procuren que no toque ahí el chasis. Entonces, la prueba es sencilla, nada más van a conectar los cables directos y a la hora que lo activan, aquí se escucha como nada más hace un tic, tic, tic. Una bomba buena, a la hora que lo conectas, debe escucharse con un sonido constante, como un trrr, algo por el estilo. Si lo podemos poner como que en sonido, ¿no? Así. Entonces, pues esta bomba prácticamente está pegada. Eh, Difíciles de reparar porque no se pueden desarmar. Entonces nos vamos a lo más sencillo, que es cambiar la pieza y poner una bomba de combustible nueva. Para instalarla, pues sencillo, nada más hay que ponerla en su lugar. Ya trae el mismo hule nuevo para ponerla en la base del chasis. Es nada más conectar pues, prácticamente la manguera del filtro hacia la bomba. Y obviamente de la bomba hacia el carburador también vamos a poner la manguera. Los cables vienen, pues obviamente uno hembra y macho, no hay manera que los conecten mal. Entonces, nada más procuren cuando estén metiendo los cablecitos que se escuche el clic que le están metiendo, porque los no entran bien y se quedan sueltos y se pueden desconectar. Entonces sí los tienen que meter con un poquito de fuerza para que agarren. Terminamos de poner la manguera de combustible. Vamos a terminar de acomodar todas. Vamos a acomodar las abrazaderas. Estas abrazaderas están un poco duras. Eh, Ahí nada más hay que meterlas con algo de paciencia.
Obviamente las usamos para que con la presión no se suelten las mangueras. Y ahí más o menos quedó. De ahí ya vamos a hacer la prueba de arranque. Obviamente como no trae combustible, no tarda en prender. Y pues como se dan cuenta, pues la falla era la bomba de combustible. Una manera rápida de checarlo, te vas a checar chispa. Si no hay problema con la chispa, pues ya te vas directamente a lo que viene siendo el sistema de combustible. Eh, Tanque de gasolina que no esté sucio, el filtro y pues obviamente la bomba, ¿verdad? Ahí se escucha cómo está funcionando la bomba. Clic, clic, clic. Entonces, este era el problema de esta unidad, la bomba de combustible. De ahí ya terminamos de poner todas las mangueras de respiradero, la manguera del filtro de aire. Ahí les hacía falta ciertas abrazaderas que las pusimos fuera de cámara. Entonces, pues es prácticamente todo de cómo revisar la bomba de combustible para la Mule 3010.